17 de febrero. Nuestro segundo invitado ya en estudio con nosotros, Leonardo Carvajal, esta jornada también acá en Primera Página, doctor en Ciencias de la Educación e investigador. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Varios temas que conversar sobre la actualidad política, por supuesto luego del 3 de enero, que el panorama es distinto. De hecho, la presidenta encargada de Venezuela vive un nuevo momento político, con todo lo que se ha venido desarrollando. Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos han cambiado posterior a los hechos ocurridos en Caracas el 3 de enero y allí hay varios temas, tienen que ver con lo económico, con por supuesto lo político, que sin duda también están marcados por esta nueva relación, todos estos asuntos, la posibilidad que ingrese al país un importante grupo de empresas privadas, de capital, que pueda traer beneficios en materia económica para el venezolano, también está directamente sujeta a la continuidad del tiempo de este momento político, de esta realidad política que estamos viviendo, y su continuidad también precisamente va en función de las expectativas de Estados Unidos del cumplimiento de esos acuerdos, de esa agenda que se ha planteado de cooperación entre ambos países. Mira, yo no me voy a referir al origen de esa, digamos, participación de los Estados Unidos en la lógica de la vida venezolana, pero sí me voy a referir a, digamos, eso que tú mencionabas. A las consecuencias. Un clima, sí, a las consecuencias, porque toda acción tiene daños colaterales y beneficios colaterales, eso también hay que verlo. Entonces, yo creo que hay un punto que puede ser realmente de muchísimo acuerdo entre la presidencia de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos y los ciudadanos comunes y corrientes como soy yo soy profesor, el otro es plomero, el otro es taxista. Podemos ser opositores, yo de toda la vida lo he sido, pero racional. Podemos ser chavistas, hay gente que fue una cosa, después pasó a ser otra, y los que dicen que son ni. Pero a todos nos conviene que se reactive la economía. Claro. Cuando tú ves a Trump convocando empresarios, haciendo como de manager de Venezuela, buscando inversiones, y dice 100.000 millones de dólares, digo, ojalá que se logre la tercera parte, porque eso nos reactivaría la economía. Eso va a beneficiar a la gente. Ya tú ves cómo los precios del dólar, etcétera, han bajado en beneficio de todos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que queremos? Que se reactive la economía para que entonces un señor llamado ministro de Planificación, que yo sí me acuerdo su nombre, no lo voy a decir, que lo diga él porque tiene años y años cobrando como ministro, pero que un ministro de Planificación le diga al país, mire, los sueldos en la administración pública, que son el marcador de la economía en ese aspecto, van a subir en tanto, escalonadamente, no milagros, pero sí progresivamente. O sea, no pueden dejar esa barbaridad, eso no es increíble, nadie te lo cree de otros países, lo que son los salarios mínimos, las pensiones. Entonces, que se reactive eso, se reactive el empleo, el trabajo productivo, los salarios, los ingresos, y que empiecen a meterle, vi que llegó un avión con medicina, que llegue ese y que llegue otro de la India, de Estados Unidos, o sea, me da igual con tal que sean medicina para la salud, para los hospitales. Vi también que iban a comprarle a los Estados Unidos una dotación de, no sé, 200, 400 ambulancias supermodernas, cómprenlas y tráiganlas, o sea, porque antes no se le veía el queso a la tostada. Antes tú decías, se reactiva la economía, 50.000 millones para el Fonden, que decía Chávez, tú dices, pero ¿y dónde está eso para la gente? Entonces, que se vea eso en empleo, en salario, en salud, y yo que soy del sector educación, Dios mío, en educación, o sea, no puedes seguir teniendo unos maestros que tú le pagues, incluyendo el pírrico salario, los bonos, los 2 bonos, etcétera, $150 al mes, porque el mercado mensual, la comida está en 500, 600, entonces ese maestro lo tienes tú con la cabeza loca, trabajando en 2 lados, en 3 partes, claro. Y entonces así no funciona la cosa. Entonces esas son las 3 cosas. Ahora, hay otros ingredientes en el sancocho, que si el problema de los presos políticos, la ley de amnistía, o algunos que barajan y empiezan a hacer ruido con adelanto de elecciones o que hay que hacer elecciones ya. Sí, o acuñarse el proceso como, bueno, estamos en una transición, es decir, hay ciertos temas allí. Pero para cerrar el punto que tiene que ver con el beneficio de la gente, con el invitado anterior hablamos de eso, de la expectativa
por la velocidad como se dan las cosas, como se han desarrollado los hechos del 3 de enero para acá, pero que no es la misma velocidad con la que el venezolano tal vez sienta algo tangible. Más allá, por supuesto, de lo que ha significado la reducción de esa brecha cambiaria, está ese desafío, ¿no? El tema de que el venezolano sienta que a esa velocidad que está avanzando la recomposición de las relaciones con Estados Unidos, la incorporación de estas inversiones al mercado energético, se vea precisamente en su calidad de vida. Y allí el control, la responsabilidad de quienes tienen capacidad, bueno, de estar en espacios de opinión, de ser dirigentes políticos, de explicarle a la gente que aunque se desarrollen a esa velocidad los hechos, no se van a desarrollar a esa misma velocidad los resultados tangibles. Claro, porque una cosa que a veces no tenemos el sentido de las proporciones. O sea, los famosos tantos por cientos no se entienden mucho. Te lo digo como educador. Entonces, claro, vamos a poner proporciones. Si nosotros producíamos 3 millones de barriles a lo largo de diarios, a lo largo de 2, 3 décadas, los 80, los 90, los primeros 10, 12 años de Chávez, eso te generaba un volumen de ingresos fijo, claro, que si subía el precio de petróleo internacionalmente era mucho mayor, y había épocas de vacas gordas, gordísimas, etc. Ok. Venezuela el año 12, según leí por ahí hace tiempo, se ensamblaban aquí 200.000 vehículos ese año y se vendieron. Y además se importaron otros 200.000. O sea, hay que verle la cara a eso. Después murieron las ensambladoras. Entonces, nadie puede pretender pasar de 500 vehículos ensamblados en un año, como es la cifra a 200.000. Porque es un salto exagerado, un salto de garrocha que si pones a Yulimar Roja y una garrocha no lo logra. Entonces, calcula, dice, bueno, mira, estamos produciendo 800.000 barriles, 900.000. Si en un año llegamos a 1,5 millones, eso significa un incremento del 50-60% de los ingresos. Entonces, eso podría traducirse en un incremento del 50% de los salarios. O sea, no te vuelvas loco, no empieces a hacer una demagogia o una desesperación. Hay gente que no lo hace por demagogia, sino por desesperación. Y pedir entonces que el salario mínimo aumente inmediatamente. Pase de 150, que es lo real, ¿no? Eso no es salario, pero esos ingresos que pasen a 1.500, espérate. Seamos realistas y exijámosle seriedad a la gente del gobierno. Por eso yo mencioné la palabra ministro de Planificación, porque en otros tiempos, esos señores eran muy importantes, esos ministros, porque eran los que tenían la cabeza para tratar de armonizar las demandas de salud, de educación, de electricidad, de agua, de no sé cuánto. O sea, entre el ministro de Hacienda y el de Planificación tenían la batuta de esa orquesta de logros, de avances, pero también de necesidades y de peticiones, ¿no? Entonces, y de proyección en el tiempo de la política. Exacto. Yo una época, permite esta pequeña anécdota, yo fui viceministro de la familia unos mesecitos cuando era ministra Mercedes Pulido, y 2 veces me tocó sustituirla y ir al gabinete, Consejo de Ministros, y entonces éramos como no sé cuánto, 20 ministros, y aquí estaba Caldera, y aquí estaba Pompeyo Márquez, y aquí estaba Julio Sosa Rodríguez, que era el ministro de Hacienda. Entonces, el orden que estaba allí era, un ministro planteaba una cosa, pero el que decidía era el ministro de Hacienda. O sea, estaba clarito el juego, porque entre 20 peticiones, o sea, no hay manera. O sea, alguien tiene que establecer prioridades, acuerdos, lógicas, y claro, esos son los planes de gobierno, y eso los hacen los de planificación, y esa es la administración del ingreso y egreso de recursos, y eso lo hace Hacienda. Entonces, yo creo que el país necesita eso, y que entre todos, digamos, hagamos una suerte de consensos, de acuerdos, de no volvernos locos, pero eso sí, que el gobierno capte lo hondo, el abismo enorme en el cual están los ingresos de los venezolanos como punto de partida. Vamos a hacer una pausa y hablamos al regreso también del tema político, de qué se puede también esperar de